¿En serio? ¿Es este el día en el que llevas a tu abuelo al trabajo? La pregunta, aguda y cargada de burla, atravesó el opresivo calor de la tarde. El aviador Anderson se asomó desde la caseta de guardia. Su estudio de la postura y la arrogancia practicada. Hizo un gesto desdeñoso con la muñeca hacia la sencilla tarjeta plastificada que Glenn Holmes sostenía en su mano firme y manchada por la edad. Glenn, un hombre cuyos 80 años estaban grabados en las líneas alrededor de sus ojos tranquilos y claros, no dijo nada. Se encontraba en la pasarela peatonal que conducía a la puerta principal de la base de la Fuerza Aérea de Creech. Una figura solitaria contra el asfalto brillante en el paisaje desolado e implacable del desierto de Nevada. El sol caía a plomo y se reflejaba en las pulidas insignias del uniforme de Anderson y en las gafas de sol espejadas de su compañero, el sargento Evans, que se acercaba con un paso lento y deliberado. Evans era el hombre mayor, el que marcaba el tono, y el tono que había marcado era el de una hostilidad aburrida. «Déjame ver eso», exigió Evans con voz monótona. Le arrebató la insignia de la mano a Glenn. «Civil», gruñó, leyendo el sencillo texto negro bajo el sello oficial. «¿Para qué sirve esto?» «Acceso al centro recreativo de los de antes». Los dos guardias se situaron junto a Glenn Holmes, una pared palpable de autoridad juvenil y desdén. Glenn iba a pie, una elección deliberada, prefiriendo el ritmo lento y rítmico de una caminata a los confines estériles de un automóvil. Había venido para la dedicación conmemorativa anual, una peregrinación silenciosa que hacía todos los años. Llevaba unos sencillos pantalones color caqui y un polo azul claro, ropa que hablaba del retiro en paz, no de las tormentas que había superado. Su único adorno era la insignia que llevaba sujeta al bolsillo de la camisa, un objeto tan modesto que parecía invitar a la burla. El sargento Evans, un hombre que equiparaba la autoridad con el volumen, sostenía la placa entre el pulgar y el índice como si fuera un pedazo de basura sucia. «Señor, voy a necesitar ver alguna identificación real. Licencia de conducir, identificación militar, algo que me diga quién es usted y qué está haciendo al intentar ingresar a una instalación militar segura». El uso de la palabra señor era una formalidad despojada de todo respeto. Glenn sostuvo su mirada, su expresión inmutable, metió la mano en su bolsillo trasero y sacó una billetera de cuero desgastada, extrayendo su licencia de conducir emitida por el Estado. Él lo entregó. Evans lo tomó. Sus ojos iban de la foto al rostro de Glenn y viceversa. Glenn Holmes, nacido en 1945. Has visto algunos veranos, ¿verdad, Glenn? El aviador Anderson rió disimuladamente. Tal vez haya perdido a Sarge, buscando la sala de bingo. La fila de autos que esperaban para entrar a la base comenzaba a alargarse. En la distancia un cuerno sonó impaciente. El calor era implacable, una presencia física que amplificaba la creciente tensión en la puerta. Evans pareció alimentarse de ello y su desprecio se solidifica en una postura más agresiva. Volvió a levantar la sencilla insignia de Glenn. Esta insignia civil es una broma. Puedo hacer algo que parezca más oficial en mi computadora de casa. ¿Para qué se supone que sirve? Acceso especial a la cancha de tejo. La voz de Glenn cuando finalmente habló era tranquila y uniforme. Un marcado contraste con los tonos abrasivos del guardia. Me lo entregaron. Cumple su propósito. ¿Su propósito?, se burló Evan. ¿Y qué propósito es ese? Conseguir un descuento en el comisariato. Mira viejo, esta es una zona restringida. Somos responsables de la seguridad de toda esta base. Tenemos operaciones activas con drones aquí. Tecnología avanzada y miles de personas. No puedes simplemente entrar por la calle con una tarjeta plastificada y esperar que te extendemos la alfombra roja. Golpeó la insignia contra su palma. El sonido rítmico fue una pequeña puntuación insultante en el aire pesado. Por lo que sé, eres un manifestante o un espía o simplemente un viejo confundido que no sabe dónde está. La acusación quedó suspendida en el aire, fea y aguda. La calma de Glenn era una fortaleza.
Se había enfrentado a hombres que tenían mucha más malicia en sus corazones que este sargento engreído. Había visto lo peor de la humanidad y lo mejor. Esto era solo ruido, pero era un ruido persistente y de clasificación. La pequeña multitud iba creciendo. Algunos conductores, con las ventanillas bajadas, observaban ahora el intercambio con abierta curiosidad. La humillación se estaba convirtiendo en un espectáculo público. «Tengo una cita», afirmó Glenn simplemente, su paciencia, una piscina profunda y tranquila. «Una cita», repitió Evans, alargando las palabras con teatral incredulidad. «¿Con qué?» «El historiador de base. ¿Quieres contarle algunas historias de guerra?» Se inclinó más cerca y su voz se redujo a un susurro conspirativo lo suficientemente fuerte para que todos los que estaban cerca pudieran oírlo. «Conocemos a muchos tipos como tú, hombres que quieren revivir los días de gloria. Pero el mundo siguió adelante. Los militares siguieron adelante. Tu tiempo se acabó. Ahora, a menos que tengas una identificación militar vigente y válida que te permita acceder a esta base, tendré que pedirte que te des la vuelta y te vayas». Glenn no se movió. Él simplemente permaneció allí, un testimonio silencioso de una historia que los jóvenes guardias no podían comprender. Su quietud pareció enfurecer a Evans más que cualquier argumento. El rostro del sargento estaba sonrojado, una mezcla del calor del desierto y su propia ira creciente. Sintió que su autoridad era desafiada, no por un desafío, sino por una dignidad silenciosa que no podía penetrar. Decidió escalar, forzar una reacción, romper la exasperante compostura del anciano. Cuando el sargento Evans sostuvo la placa a contraluz, burlándose de su simplicidad, el resplandor del laminado de plástico pareció desencadenar algo profundo en la memoria de Glenn. El desierto llano y sin rasgos distintivos de Nevada se disolvió, reemplazado por un instante por el polvo asfixiante y el caos arremolinado de un desierto diferente a medio mundo de distancia. Era el chirrido de los rotores de un helicóptero, el sonido frenético y desesperado de una máquina luchando por mantenerse con vida. El aire estaba denso por el humo y el sabor metálico del miedo. Un Glenn más joven, con el rostro manchado de sudor y suciedad, estaba arrodillado. A su lado, un hombre yacía en una camilla, con el uniforme empapado en sangre. El hombre jadeaba y tenía los ojos muy abiertos por la sorpresa. Era un general, un hombre, que comandaba a miles, ahora tan indefenso como un niño. A su alrededor reinaba el caos. Gritos, explosiones, el ritmo percusivo de los disparos. En medio de todo, otro hombre, un oficial más joven y de rostro adusto, se había inclinado hacia adelante, con su voz urgente y tensa por encima del estudio. No estaba colocando un metal en el pecho de Glenn. No hubo ceremonia ni pompa. Estaba presionando una tarjeta recién hecha y toscamente laminada en la mano de Glenn. «Obtendrás lo que necesites», gritó el oficial por encima del ruido del rotor. «Donde sea, cuando sea. Esa es su orden directa. Lo salvaste. Nos salvaste a todos». El recuerdo fue un destello de pura sobrecarga sensorial, el olor a combustible de aviación, el escozor de la arena en sus ojos, el inmenso peso de la vida del general en sus manos. No era un recuerdo de gloria, sino de una necesidad terrible y sangrienta. Fue el nacimiento de la insignia, un objeto forjado no en una fábrica, sino en el crisol del combate. La visión desapareció tan rápido como llegó. Glenn estaba de nuevo en la puerta, el sol de Nevada golpeando su cabeza. El sargento Evans seguía hablando. Sus palabras eran un zumbido sin sentido. El pasado era un fantasma, una historia secreta encerrada tras la mirada tranquila de Glenn. Una historia en la que este joven y arrogante guardia se burlaba sin saberlo con cada palabra. Atrapado en el tercer auto desde la puerta estaba el sargento mayor Cole. Iba de camino a una reunión de logística a la que ya llegaba tarde, y su reacción inicial fue de absoluto enfado. Se apoyó en su cuerno, un sonido corto y agudo que fue ignorado por los guardias. Murmuró una maldición en voz baja, estirando el cuello para ver qué pasaba.
Vio a los dos aviadores de seguridad haciendo poses frente a un anciano solitario a pie. Fue una patética demostración de poder. Y Cole, un hombre con 25 años de servicio, lo reconoció al instante. Había visto a innumerables suboficiales jóvenes como Evans, hombres que confunden sus galones con auténtica autoridad en sus libros de reglas con sabiduría. Cole estaba a punto de descartar como un lunes más hasta que vio el objeto en el centro de la disputa. Incluso desde la distancia, podía ver la sencilla insignia laminada en la mano del sargento Evans. Había oído rumores sobre tal objeto. Historias que se contaban en voz baja en clubes de soldados rasos y salones de suboficiales. Eran el tipo de historias que desdibujan la línea entre los hechos y la leyenda. Relatos de una clasificación civil especial otorgada por actos de valor tan extremos, tan alejados de los canales normales de reconocimiento, que requerían un estatus permanente único. Él siempre los había descartado como mitos de cuartel. Pero entonces vio el rostro del anciano, su postura, su calma inquebrantable ante tan flagrante falta de respeto, y volvió a ver la insignia, sencilla y modesta. Un nudo frío de pavor se formó en el estómago de Cole. ¿Qué pasaría si las leyendas fueran ciertas? Su entrenamiento, sus instintos, todo lo que había aprendido durante un cuarto de siglo de servicio, le gritaban que esta no era una situación que se pudiera manejar con la bocina de un coche. Esto era algo mucho más serio. Extendió la mano hacia su teléfono y sus dedos volaron por la pantalla. No llamó a la puerta principal. Eso sería inútil. Revisó sus contactos hasta llegar a un número que rara vez usaba, una línea directa a la oficina administrativa del jefe de comando de la base. Sabía que estaba corriendo un riesgo al pasar por alto toda la cadena de mando. Pero también sabía que si su presentimiento era correcto, las consecuencias de este drama en la carretera podrían ser catastróficas. El teléfono fue contestado al segundo timbre. Oficina del jefe de comando. Este es el aviador de primera clase Peters. Este es el sargento mayor Cole, dijo en voz baja y urgente. Estoy en la puerta principal. Hay una situación. Las fuerzas de seguridad detienen a un civil anciano. Necesito que le pidas un nombre al jefe inmediatamente. Deletreó el nombre lenta y claramente. Glenholmes. Señor. ¿Es esto una emergencia? El aviador preguntó, su voz delatando un tono de confusión. Simplemente escriba el nombre, insistió Cole, y dígale al jefe que este hombre lleva una simple placa civil laminada. Eso es todo. Solo díselo. Cole observó cómo el sargento Evans hacía un gesto de desdén, obligando a Glenn a alejarse de la puerta. El sargento mayor sintió una oleada de ira. Ya había visto suficiente. Él sabía lo que tenía que hacer. Conéctese ahora con la ayuda del general. La solicitud era tan fuera de lo común que el aviador del otro lado de la línea se quedó atónito y en silencio por un momento. Enviar a un suboficial atrapado en el tráfico directamente a la oficina del comandante general de la base fue una violación del protocolo de máximo orden. Pero había una calidad en la voz del sargento mayor Cole, una mezcla de certeza absoluta y urgencia apenas controlada que atravesaba la burocracia. La llamada fue transferida. En una amplia oficina con paneles de madera en el cuartel general de la base, el teniente coronel Richards, ayudante de campamento del general Marcus Thorne, respondió al teléfono con aire de cansada eficiencia. Escuchó durante menos de 10 segundos y enderezó su postura con cada palabra. El sargento mayor Cole habló. El comportamiento casual desapareció, reemplazado por una máscara de intensa concentración. Garabateó un nombre y una descripción en un bloc de notas. Espera, dijo con voz entrecortada. Se puso de pie, caminó rápidamente por la lujosa alfombra y entró en la oficina interior del general sin llamar. El general Thorne, un hombre cuyos rasgos severos parecían haber sido tallados en granito, levantó la vista de una pila de informes, con su molesto avión. Richards. ¿Qué pasa? Estoy en medio de... Señor. Richards interrumpió algo que no había hecho en sus 3 años como ayudante del general.
Una situación en la puerta principal. Un civil, un hombre de edad avanzada, se encuentra detenido por las fuerzas de seguridad. Su nombre es Glenn Holmes. El nombre golpeó al general como un golpe físico. El bolígrafo que tenía en la mano cayó sobre la superficie pulida de su escritorio. Su rostro, un momento antes de convertirse en una máscara de impaciencia, palideció. Se levantó lentamente, con la mirada fija en su ayudante. Glenn Holmes. ¿Estás seguro? Ese es el nombre que me dieron, señor. Y un detalle más. El hombre lleva una sencilla placa civil laminada. Esa es la razón por la que lo tienen detenido. Los guardias creen que es falso. El general Thorne miró fijamente a su ayudante, pero su mirada era distante. Al mirar atrás, a través de las décadas, vio un aeródromo polvoriento y caótico, escuchó el grito de los morteros que se aproximaban y sintió un dolor abrasador en su propia pierna. Vio a un ingeniero civil tranquilo, un hombre sin obligación de estar allí, corriendo hacia el peligro, no alejándose de él. Vio a Glenn Holmes. Póngame con el jefe de seguridad. La voz del general era un gruñido bajo lleno de una furia fría que hizo estremecer al teniente coronel Richards. Consigue el comandante de la base. Diles que me encuentren en la puerta principal ahora y preparen mi convoy. Nos vamos del segundo. Él ya estaba en movimiento, agarrando su sombrero de servicio formal de su soporte, sus movimientos precisos y llenos de una terrible energía contenida. La base estaba a punto de aprender una lección de historia y humildad, impartida personalmente por su comandante. De vuelta en la puerta, el sargento Evans estaba llegando al final de su paciencia. La silenciosa negativa del anciano a dejarse intimidar o provocar había erosionado su fina apariencia de profesionalismo. Ya no se trataba de seguridad. Se trataba del ego. Vio la creciente fila de coches, sintió las miradas de los conductores que esperaban e interpretó el estoicismo de Glenn como un desafío directo a su autoridad. Decidió acabar con ello. Está bien, ya he tenido suficiente de esto, anunció Evans, subiendo el volumen de su voz. Se le ha dado una orden legal para presentar una identificación válida, y no la ha cumplido. Se niega a abandonar una instalación federal restringida. Lo pongo bajo custodia a la espera de una verificación completa de identidad y una evaluación de riesgo. Extendió la mano hacia sus esposas. Pon tus manos detrás de tu espalda. El aviador Anderson, percibiendo la escalada, cambió su peso y movió su mano instintivamente más cerca de su arma. Era joven e inexperto, y se dejó llevar por el impulso de la agresión equivocada de sus superiores. Señor, ladró Evans, con su rostro a centímetros del de Glenn. ¿Me escuchaste? Pongan las manos detrás de la espalda ahora, o usaremos la fuerza necesaria para garantizar el cumplimiento. Hizo una última amenaza arrogante, una decisión que resonará durante el resto de su carrera. Y después de que terminemos aquí, le realizaremos una evaluación médica y psicológica completa. Está claro que no estáis todos ahí. Fue el insulto definitivo, la última exageración dicha justo cuando la primera sirena se hizo audible en la distancia. Al principio el sonido era débil, como el de una ballena que se elevaba y cortaba el silencio del desierto. Evans hizo una pausa y un destello de fastidio cruzó su rostro. La sirena se hizo más fuerte, más cercana, se le unió una segunda, luego una tercera. No era el sonido de una patrulla de rutina. Era el grito urgente y desgarrador de una escolta de alta prioridad. A lo largo del largo y recto camino que conduce desde el corazón de la base, apareció una columna de vehículos que se movían a una velocidad al mismo tiempo temeraria y precisa. A la cabeza iban 3 coches patrulla de las fuerzas de seguridad, con sus luces destellando en un frenético ritmo rojo y azul. Detrás de ellos, 2 relucientes todoterrenos negros, del tipo reservado para funcionarios de alto rango, patinaron ligeramente al frenar, y se detuvieron de golpe a pocos metros de la puerta. La repentina y dramática llegada envió una ola de confusión y alarma a través de la fila de autos que esperaban. Las puertas de los vehículos oficiales se abrieron. El jefe de seguridad de la base,
Un hombre con águilas en el cuello y expresión atronadora en el rostro, salió del primer todoterreno. Desde el segundo, avanzando con un propósito que parecía sacudir el suelo, llegó el general Marcus Thorne. El impacto sensorial fue abrumador. El sonido de las sirenas, el portazo de los coches, la visión del oficial de mayor rango de la base llegando en una caravana completa. Fue una escena de tal importancia que dejó todo lo demás en silencio y quieto. El sargento Evans y el aviador Anderson se quedaron congelados, con las manos suspendidas inútilmente en el aire y sus rostros convertidos en una mezcla cómica de conmoción y terror. La dinámica de poder en la puerta no acababa de invertirse. Había sido borrado. El general Thorne ignoró a los dos guardias de Dunbrook. Ignoró a su propio jefe de seguridad. Sus ojos se llenaron de una emoción que nadie presente le había visto jamás y estaban fijos en una sola persona, Glenn Holmes. Caminó directamente hacia el anciano, sus botas negras pulidas crujieron sobre la grava al costado del camino. La multitud, ahora completamente cautivada, observaba en un silencio atónito. El comandante de la base, un coronel que había llegado en el convoy, parecía como si quisiera que la tierra se lo tragara entero. El general se detuvo a un paso frente a Glenn. Por un momento, los dos hombres simplemente se miraron, una comunicación silenciosa entre ellos que abarcó 40 años y un mundo de experiencias compartidas. Entonces, el general Thorne, comandante de una de las instalaciones militares más avanzadas del planeta, un hombre que reportaba directamente al Pentágono, se irguió a toda su altura. Su espalda se enderezó como un palo y su brazo se levantó de golpe en un saludo. Tan agudo, tan preciso, que parecía cortar el aire. Fue un gesto de profundo respeto incondicional. Mientras hacía el saludo, la voz del general Thorne resonó en el puesto de control, ahora silencioso. Cada palabra es un martillazo de verdad. Glenn Holmes, ingeniero civil, asignado a la 7ª División Aérea, 1983. Durante un ataque sorpresa con mortero enemigo a nuestra base de operaciones avanzada, el entonces capitán Thorne resultó gravemente herido, su equipo de mando quedó incapacitado y nuestras principales líneas de comunicación se cortaron. Los ojos del general nunca se apartaron de los de Glenn. Sin tener en cuenta en absoluto su propia seguridad, el señor Holmes corrió 100 yardas de terreno abierto bajo fuego directo para prestar ayuda al capitán Thorne. Luego, él solo restableció nuestras comunicaciones, lo que nos permitió solicitar apoyo aéreo y evacuación médica, salvando las vidas no solo de su comandante, sino también de otros 17 soldados heridos. Finalmente bajó el saludo, pero su mirada permaneció fija en Glenn. Esa acción fue más allá de lo que se esperaba de ella. Como el señor Holmes era civil, no era elegible para la medalla de honor. Por lo tanto, por autoridad directa del secretario de la Fuerza Aérea, se le emitió una citación civil permanente de clase 1. Esa insignia, dijo el general, lanzando una mirada fulminante al pálido sargento Evans, es el equivalente a las credenciales abiertas de un oficial general. Le otorga al señor Holmes tiene acceso irrestricto a cualquier instalación de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en el mundo en cualquier momento. Es un símbolo de una deuda que nunca podrá ser pagada verdaderamente. Una oleada de asombro y comprensión recorrió la multitud de espectadores. Las puertas de los coches se abrieron mientras la gente salía para ver mejor al modesto héroe que estaba entre ellos. Se levantaron los teléfonos grabando la increíble escena. El sargento mayor Cole, observando desde su automóvil, sintió una profunda sensación de reivindicación. La leyenda era real y él estaba allí mismo. El sargento Evans, que aún sostenía la insignia ahora sagrada, parecía como si estuviera a punto de desmayarse. El trozo de plástico que tenía en la mano parecía pesar 1,000 libras. El general dirigió su atención al sargento Evans y al aviador Anderson. Su voz bajó, perdiendo su resonante calidad pública y adquiriendo un tono peligrosamente tranquilo que era mucho más aterrador. Usted está aquí hoy vistiendo el uniforme de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.
Ese uniforme no te pertenece. Lo tomas prestado y tienes el deber sagrado de honrar el legado de quienes lo usaron antes que tú. Sois guardianes, no acosadores. Tu trabajo es distinguir entre amigos y enemigos y has fracasado de la manera más espectacular imaginable. Dio un paso más cerca y su sombra cayó sobre los dos hombres. Miraste a este hombre y viste su edad. No lograste ver su honor, viste un simple trozo de plástico y no viste el coraje que representa. Te presentarás en mi oficina con tu uniforme de gala mañana a las 6 horas. Aprenderás lo que significa respetar a tus mayores y a los héroes que han construido la misma institución a la que tú tan casualmente faltas al respeto. Les dio la espalda, en un gesto de total desdén. Se enfrentó a Glenn nuevamente. Su expresión se suavizó. Glenn, lo siento mucho. Me siento avergonzado y profundamente culpable por la bienvenida que habéis recibido hoy. Glenn Holmes finalmente habló. Su voz transmitía la tranquila sabiduría de sus años. Colocó una mano suave sobre el brazo del general. Marcus, dijo, el uso del nombre de pila es un claro indicador de su profundo vínculo personal. Son solo niños. Ellos no lo saben. La única forma en que aprenden es si alguien les enseña. No los rompas, enséñales. Mientras Glenn pronunciaba esas palabras de gracia, la escena volvió a aparecer en su mente. Otro eco del pasado, más claro esta vez. Estaba en una camilla siendo cargado en un helicóptero de evacuación médica. El joven capitán Thorne, herido, estaba en la camilla junto a él. Antes de que lo subieran al interior de la rugiente máquina, un coronel de rostro adusto se inclinó y presionó la insignia recién acuñada en la mano de Glenn. El general insistió. El coronel había dicho por encima del ruido. Él dijo, el coraje no lleva uniforme. Ese momento nacido del caos y la gratitud fue el verdadero origen del objeto, un símbolo no de autoridad, sino de una humanidad compartida frente a la muerte. Fue una lección que los jóvenes guardias de la puerta apenas estaban comenzando a aprender. Las consecuencias del incidente en la puerta principal fueron rápidas y decisivas. El sargento Evans y el aviador Anderson no fueron quebrados como Glenn había solicitado, pero fueron reeducados integralmente. Pasaron una semana bajo la supervisión directa del sargento mayor Cole, quien estaba a cargo de su entrenamiento correctivo. Sus días no estaban llenos de castigos, sino de estudio. Aprendieron sobre la historia militar, sobre los códigos de conducta no escritos y sobre el valor de los civiles que habían servido junto al personal uniformado en todos los conflictos de la historia de la nación. Escribieron una carta formal de disculpa a Glenn Holmes, un ejercicio de humildad que ambos hombres encontraron más desafiante que cualquier tarea física. El comando de la base implementó un nuevo módulo de capacitación para todo el personal de seguridad denominado Protocolo Holmes, centrado en los procedimientos de verificación de credenciales no estándar y enfatizando la desescalada y el respeto. El general Thorne presentó una disculpa formal personal a Glenn en nombre de toda la instalación durante la ceremonia de dedicación del monumento, compartiendo la historia del heroísmo de Glenn con una nueva generación de aviadores. Semanas más tarde, un sargento Evans humilde y cambiado estaba en un pequeño restaurante fuera de la base, recogiendo un pedido de comida para llevar. Vio a Glenn Holmes sentado solo en una cabina, revolviendo lentamente una taza de café. Después de un momento de profunda vacilación, Evans se acercó. Se encontraba en el borde de la mesa, con su uniforme impecable y su postura ya no era arrogante, sino respetuosa. Señor Holmes, dijo en voz baja, solo quería decirle en persona que lamento mucho mi conducta. No hay excusa. Tenía razón. Necesitaba que me enseñaran. Glenn levantó la vista de su café y una pequeña sonrisa genuina se dibujó en sus labios. Señaló el asiento vacío frente a él. Siéntese, hijo, dijo con voz amable. Déjeme invitarle a un café. Evans se sentó. Y durante la siguiente hora, el viejo héroe y el joven sargento simplemente conversaron, acortando la distancia entre generaciones con una comprensión compartida del deber y un respeto renovado. Si le conmovió la historia de valentía silenciosa de Glenn,
Dale me gusta a este video, compártelo con otros y suscríbase a Better en Valor para más historias de héroes modestos.